Uf, que llego tarde, lo siento. ¿Que mi perro te ha mordido? Lo siento. Ah, ¿que te he pisado el pie? Lo siento. Quédate conmigo y aprende 7 formas diferentes de decir lo siento. Vamos a comenzar. La primera opción para decir lo siento es una muy frecuente que utilizamos en muchos contextos y es perdón. Tengo 3 opciones aquí: perdona, perdón o perdóname. Cualquiera de las 3 es perfecta si estamos hablando a una persona de tú, coloquialmente, o a una persona de nuestra edad, o a un amigo nuestro, a una persona con la que tenemos confianza. Atención, porque si necesito utilizar algo un poquito más respetuoso, utilizo la forma de usted y entonces es perdóneme o perdone. Perdóname lo podemos utilizar en casi cualquier contexto para pedir disculpas. Si estoy haciendo la compra con mi carrito en el supermercado y sin querer, ¡pum!, me choco contra alguien, le golpeo con el carro, puedo decir perdóneme, o puedo simplemente decir perdona, si es una persona joven. La segunda forma que tenemos para decir lo siento es disculpa. Disculpa, discúlpame. Si necesito la versión más respetuosa, entonces digo discúlpeme o disculpe. ¿Sí? Y esto es parecido a perdón, quizás es un poquito más elaborado, pero también lo puedo utilizar si estoy molestando a alguien sin querer en la calle o le he pisado un pie sin querer, digo disculpa. Vamos, suscríbete. Atención, queridos y queridas estudiantes del español, porque depende del daño que yo he producido a la persona a la que le pido perdón, voy a utilizar una expresión más ligera u otra expresión más importante, más de reconocimiento del error, reconocimiento del daño, ¿sí? Cuanto más daño, más importante es la expresión que utilizo para pedir perdón, para decir que lo siento. Entonces, de esta manera, tenemos que perdón, perdona o disculpa son expresiones que puedo utilizar perfectamente cuando hay un pequeño problema. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, en el caso en el que yo empujo a una persona sin querer con el carrito en el supermercado y no es un pequeño empujón, sino un gran empujón porque yo iba muy rápido, iba muy despistada y esa persona se ha caído y se ha hecho daño? Bueno, en ese momento tengo que utilizar unas expresiones un poco más poderosas, un poco más importantes, ¿sí? Que demuestren que realmente yo siento esa caída y ese daño que le he producido a esa persona. En este momento, entonces, puedo utilizar otras 2 expresiones un poco más serias. Lo lamento. Lamento mucho haberte hecho daño. Lo lamento. Y por otro lado, te pido perdón o te pido disculpas. ¿Sí? Es como las 2 primeras, pero con el verbo pedir primero. Oye, perdóname, te pido perdón. ¿Sí? Entonces estoy enfatizando que reconozco mi error y reconozco que debido a mi error tú estás sufriendo. Cuando el error es todavía más importante o cuando el error afecta mucho a alguien, mi comportamiento, mi actitud supone un problema importante para otra persona, entonces utilizo estas otras 2 expresiones. Tienes toda la razón. No volverá a suceder. Atención, porque tienes toda la razón significa que esa otra persona me ha dicho algo, me ha dicho, pero bueno, ¿qué pasa contigo? Me has hecho daño. Y entonces yo digo, ¡oh!
tienes toda la razón, perdóname, te pido perdón, no volverá a suceder, ¿sí? No volverá a suceder significa que voy a hacer un esfuerzo por corregir esa actitud que está pues ofendiendo a alguien o que está haciendo daño a alguien. Tienes razón, no volverá a suceder. Y por último, de forma muy exagerada, pero que utilizamos con mucha frecuencia, ponemos un número delante de perdón y un número delante de disculpas. Y hablando de números, no te pierdas este vídeo de expresiones idiomáticas con números que es súper divertido y es una súper clase de español. Te lo dejo aquí. ¿Qué número ponemos delante de perdón, delante de disculpa? Cuando queremos ser muy insistentes en que realmente lo sentimos muchísimo. 20, 30, 40, 100, 200, 300. 1000. 1000 perdones. 1000 disculpas. Si mi error ha sido demasiado grave, incluso puedo combinarlas, ¿sí? Puedo utilizar más de una de las expresiones al mismo tiempo. Perdón, te pido perdón, lo siento muchísimo, 1000 disculpas. 4, ¿sí? Si yo he tenido un error muy serio. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Puedo utilizar 4 o 5 expresiones al mismo tiempo, ¿sí? Lo único que hago con esto es enfatizar realmente cuánto lo siento. Entonces, te pido perdón, no volverá a suceder. Y 1000 perdones y 1000 disculpas son para errores muy importantes que han causado un auténtico problema a otra persona o a otras personas. Y con el número 7, esto es diferente, un poquito diferente a las anteriores, porque lo que expreso no es perdón o perdona, no es una disculpa, pero también es otra forma de decir lo siento desde otro significado del verbo sentir, porque lo siento significa te pido perdón por algo, siento mucho esto que te he hecho, pero también significa que yo siento algo que te pasa a ti independientemente de mí. Es decir, yo no tengo ninguna responsabilidad. Entonces, esta otra aplicación de lo siento la utilizamos mucho cuando hay una persona, un amigo nuestro o un conocido nuestro que pierde a un ser querido. Alguien de su familia muere, alguien de su familia fallece y nosotros pues vamos a expresarle cuánto sentimos por él esta pérdida. Bueno, pues esta forma de acompañar a alguien en el duelo, ¿sí? Ese dolor de pérdida de un ser querido, utilizamos una expresión que es te acompaño en el sentimiento. ¿Sí? Obviamente no es mi responsabilidad ni tiene nada que ver conmigo que tu familiar haya muerto, que tu familiar haya fallecido, pero no es eso lo importante es que soy tu amigo y lo siento, te acompaño en el sentimiento. Espero que no tengas que utilizar mucho esta última expresión ni ninguna de las anteriores, pero las anteriores puedes utilizarlas seguramente 1, 2 o 3 veces al día cuando cometes tus pequeños errores que perjudican a los demás. Así que, queridos y queridas estudiantes de español, os dejo en la descripción, tenéis algunas otras formas de despediros, algunas otras formas de saludar, algunas otras formas de decir te quiero en esta serie de Dilo de otra forma.